Hablar hoy sobre óptica, reflexión y refracción de la luz. La óptica es el estudio de la luz y la visión. La visión humana requiere de la luz visible, cuya longitud de onda va de los 400 a los 700 nanómetros. En la imagen ustedes pueden apreciar cómo la tortuga se ve de una forma en el agua y de otra forma muy distinta en el aire. Esto es debido a que la luz viaja a diferentes velocidades dependiendo del medio. Es decir, en el aire se mueve más rápido y en el agua se mueve más lento. A esto se le conoce como refracción. Los principios que rigen la reflexión explican el comportamiento de los espejos. Si una persona se observa en un espejo, puede ver su imagen reflejada. ¿A qué hace referencia esto? Todos los rayos de luz están golpeando ese espejo y llegando a sus ojos. Reflexión. Mientras que si yo utilizo una lupa, si veo por un microscopio, si veo por un telescopio, si utilizo unos lentes, estoy utilizando lentes que amplifican esta función, esta imagen. Eso es un fenómeno de refracción. ¿Y cómo podemos nosotros observar las cosas? Bien, si tenemos un objeto enfrente, este objeto está reflejando toda la luz que le está llegando, dependiendo del color y de la forma que tenga. Por ejemplo, si hablamos de algo rojo, quiere decir que la luz que ha llegado a este objeto rojo ha sido absorbida completamente a excepción del color rojo. El color rojo está siendo reflejado, es decir, llega la luz, absorbe todas las longitudes de onda, es decir, todos los colores, y los que no puede absorber, pues los refleja. Y yo puedo ver gracias a esa reflexión y puedo interpretar que esto tiene cierto color. Y en un espejo pasa exactamente lo mismo, a diferencia de que cuando ustedes observan un espejo, ocurre una ilusión óptica. Uno piensa que el cuerpo está dentro del espejo, pero no es así. Si nosotros no tuviéramos el conocimiento suficiente sobre reflexión, interpretaríamos que los objetos que veo en el espejo están dentro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un fenómeno de reflexión, de que la imagen está golpeando ese espejo y llegando a mis ojos. La reflexión en sí de la luz es un fenómeno óptico de enorme importancia. Si la luz no se reflejara en los objetos que nos rodean, simplemente no podríamos observarlos. Y esta reflexión se rige por una ley. ¿Cuál es la ley de la reflexión? El ángulo de incidencia al que llega un cuerpo es igual al ángulo de reflexión. Bien, vamos explicando este detalle. En este caso vamos a dibujar una línea recta que vamos a llamar normal. Esta línea que divide al cuerpo, a los ángulos, es la normal, la línea perpendicular a la superficie. Llega un rayo de luz por un lado, golpea la superficie y sale por el otro. Y esta línea dividió esos dos rayos. Ahora esa va a ser la normal. El rayo que ha llegado y ha golpeado mi superficie se conoce como rayo incidente. Y el que está saliendo, pues, se conoce como rayo reflectante o de reflexión. Cuando ha llegado mi rayo incidente, ha golpeado mi superficie y ha salido ese otro rayo, bien, se han proyectado dos ángulos. Estos ángulos que estoy dibujando aquí, que estoy marcando aquí, se conocen como ángulo de incidencia y ángulo de reflexión respectivamente. Y ambos tienen que ser iguales. No importa la superficie, esta ley me dice que esos dos ángulos siempre van a ser los mismos. Cuando un haz de luz se refleja en una superficie lisa y los rayos reflejados son paralelos, se dice que la reflexión es regular o especular. ¿A qué hace referencia eso? Si toman ustedes un espejo o un metal muy pulido, posiblemente puedan ver su imagen con mucha claridad. ¿Qué es lo que está pasando? La luz está golpeando ese espejo, golpeando ese metal y está reflejándome la imagen. Debido a que ese metal está muy pulido, debido a que ese líquido, el agua donde me estoy reflejando, no está turbia, está en una posición de estancamiento, yo puedo observar esa imagen. Vemos aquí en el ejemplo que las personas están siendo reflejadas en el líquido, ¿sí? Debido a que el líquido no tiene no tiene turbiedad, sino está en posición de estancamiento, está relajado, entonces podemos ver la imagen exacta de lo que está arriba. Es decir, estoy observando yo una reflexión de tipo especular. ¿Por qué se conoce como especular? Pues porque la imagen que estoy viendo es exactamente la misma, pero al revés, es decir, de cabeza. Y pasa lo mismo cuando nos reflejamos en un espejo. El punto es que la reflexión que se está dando aquí
es gracias a que el líquido está en una posición de estancamiento, no hay irregularidades en el mismo. Pero ¿qué pasa cuando es áspera? Los rayos reflejados en una superficie relativamente áspera no son paralelos. Se dice que la reflexión es irregular o difusa. Observemos que las líneas normales ya no son paralelas, sino están inclinadas, a excepción de este punto, es agua. Pero si sigue siendo agua, ¿por qué ha cambiado ahora la imagen? Pues el hecho es que esta agua no está del todo estancada, sino tiene ciertas irregularidades. El agua está en movimiento. Como el agua se mueve, como el cuerpo estancado no es, como el cuerpo de agua no está estancado, sino está en movimiento, la imagen que se refleja ya no es del todo especular, ya no es una imagen exacta, sino está difuminada, es una reflexión de tipo difusa. Tanto la experiencia de personas que han trabajado con estos elementos y las investigaciones que se han realizado nos han dado cuenta de que toda superficie, no importa lo más lijada, lo más lisa que esté, siempre tiene irregularidades. Entonces, si toda superficie tiene irregularidades, ¿cómo puedo yo hablar de una superficie lisa? Es decir, ¿cómo puedo yo hablar de reflexión de tipo especular? Bien, en general, si las dimensiones de esas dichas irregularidades superficiales son mayores que la longitud de onda de la luz, la reflexión es difusa. Así que para fabricar un buen espejo o al momento de que se pule un metal, si yo quiero una imagen pura, exacta de lo que quiero que se refleje ahí, necesito que esté sumamente disminuidas esas irregularidades. ¿Hasta qué punto? Hasta que tengan más o menos el mismo tamaño que la longitud de onda de la luz. Así yo conseguiré que sea una superficie lo suficientemente lisa como para considerarla, como ya hemos visto el nombre, como para considerarla como reflexión regular o especular. Si no es lo suficientemente lisa, pues es una reflexión de tipo difusa o irregular. Tenemos varios ejemplos sobre esto. Aquí tenemos un video que nos habla acerca de cómo se fabrica un espejo. Generalmente los espejos que utilizamos en la actualidad son base de metal pulido y un recubrimiento de tipo metálico. Primero se utiliza un vidrio común, y se le agrega agua y óxido de cerio y se frota y se pule ambas superficies. Pasa por una fase de pulverización donde se aclara el vidrio y se agrega agua hirviendo desmineralizada, sin minerales, para que no haga reacción con los metales que se van a agregar. Si quiero que se refleje, si quiero que un vidrio me sirva de espejo, necesita reflejarse en un metal. Bien, se va a colocar entonces una primera capa de estaño líquido y después sobre la misma una capa de plata líquida más un activador líquido. Y el recubrimiento lo convierte en un espejo. Este recubrimiento metálico lo convierte en espejo. Después de eso se van agregando capas de pintura y de cobre que van sellando completamente el vidrio. Se utilizan secadoras a diferentes temperaturas, secadoras de 71 grados para sellar esta pintura, y después ingresa una cortina de pintura extra y a un horno de aproximadamente unos 100 grados. El proceso de fabricación de estos espejos está basado, como digo, entonces, en utilizar siempre un recubrimiento de tipo metálico. Todos los espejos que tenemos, la mayoría de espejos que tenemos, están basados en este proceso, diseñado por un alemán aproximadamente en el año 1900, y cuando el espejo ya está listo, generalmente pasa a un proceso de revisión, donde se analiza que no tenga burbujas de aire o que no tengan irregularidades fruto del proceso de fabricación. Un ejemplo de cómo se utiliza la reflexión en los cálculos comunes. Hay dos espejos, M1 y M2. Y este rayo que está ingresando a M1 está a un ángulo exacto de 30 grados. Bien, conforme ingrese el rayo a M1, va a salir reflejado hacia M2 y de ahí va a rebotar hacia afuera. Naturalmente así funcionaría este sistema. Ahora, para construir, me pide que trace un diagrama de trayectoria del rayo y que determine la dirección del rayo después de haber sido reflejado en M2. Bien, si vamos a analizar esto, entonces nos daremos cuenta que al momento que está llegando el rayo, este es de 30 grados. Como se está formando, como la línea normal, recuerden normal, es perpendicular al espejo número 1, entonces el ángulo que se forma entre el espejo y la línea normal es de 90 grados. Si el ángulo inferior es de 30,
¿Cuál es la posibilidad de que qué ángulo tendría que valer el de arriba? Pues es 60 grados, para que de tal forma 30 y 60 me dé pues los 90 grados que necesito. Así que he encontrado el ángulo de incidencia, es de 60 grados. Y nosotros sabemos que, bien, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Así que si el ángulo que ha ingresado es de 60 grados, como verán aquí, el que tiene que salir también es de 60 grados. Ahí estoy respetando yo la ley que conocemos, la ley de reflexión. El ángulo que ingresa es igual al ángulo que sale. Y ahora voy a golpear el segundo espejo. Bien, cuando se golpea el segundo espejo hay un proceso interesante. Pueden ustedes observar que nuevamente se va a trazar una normal y un rayo que va a salir en esta dirección. Entre las dos normales se ha formado un ángulo de 90 grados. Sabrán ustedes que todo triángulo tiene que tener 180 grados internamente, así que simplemente es cuestión de sumar o restar. Si este ángulo es de 60 y este ángulo es de 90, para que este triángulo cumpla la ley de que es un triángulo, es decir, cumpla la ley de los 180 grados, ¿cuánto debe valer este ángulo de aquí? ¿Ven? Si hacemos la operación 90 más 60, me va a dar 150 grados. Como se supone que el triángulo, es de 180 grados, 180 de 50 me quedan pues 30 grados. Este ángulo es de 30 grados. Y he encontrado yo, en este caso, nuevamente otro ángulo de incidencia. Se darán cuenta que ya hemos encontrado dos ángulos de incidencia. El primero que era de 60 grados y su reflexión de 60. El segundo que es de 30 grados y bien, ¿de cuánto va a ser su reflexión? De nuevo, según la ley de reflexión, si el ángulo de incidencia es de 30, el de salida es de 30 grados. Y hemos contestado una de las preguntas. ¿Cuál es el ángulo de reflexión por el cual sale el rayo de luz? Pues es de 30 grados, debido a que se está reflejando con base a este ángulo de aquí. ¿Cuántos ángulos he tenido que trabajar? 4. Ingresa a 60, sale a 60. Ingresa a 30, sale a 30. Y este es el que me interesa. El ángulo de reflexión del espejo 2 es de 30 grados. Este es el rayo final reflejado después de llegar a los dos espejos. Ahora, si se invirtiesen las direcciones de los rayos, en pocas palabras, si primero incide un rayo en M2, en dirección contraria a la que se trazó en B, ¿se invertirían las direcciones de todos los rayos? Pues, en efecto, eso sucedería. Estos ejemplos que hemos visto son reversibles. Si el rayo de luz golpease M2 primero y saliese hacia M1, el proceso es el mismo.